¿Cuál es el significado de las bendiciones del Señor y las maldiciones? Lo cual podemos leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. Ahí nosotros podemos ver todos los detalles, tanto relacionados a las bendiciones del Señor, como lo son las maldiciones. Esta parte última es grave. Y aquí es donde nosotros tenemos que enfocarnos para corregir todo aquello que estamos cometiendo mal, sea de una manera consciente e inconsciente, porque todos le fallamos al Señor. Y sin embargo, en esta interpretación objetiva de todo este mensaje, de toda esta narración del libro de Deuteronomio, Dios lo que quiere es llevar un mensaje de esperanza, no un mensaje de destrucción, con augurios de maldecirte a ti, destruirte a ti y hacerte la vida totalmente infeliz. Esos no son los propósitos de Dios. Cuando Dios habla en este libro del Deuteronomio sobre las bendiciones del Señor, en este contexto, Dios quiere bendecir nuestras empresas, nuestro matrimonio, quiere bendecir toda nuestra familia, todo nuestro trabajo, todo lo que nosotros estamos realizando como un noble proyecto. Dios no quiere interrumpir nuestras vidas con algo opuesto a las bendiciones del Señor. Dios quiere tocar toda nuestra vida con múltiples bendiciones. Y cuidado con lo que es el evangelio de la prosperidad, que se ha propagado bastante. Aquí no estamos hablando en ese contexto, estamos hablando desde el poder de la palabra, lo que Dios pone por manifiesto. Por ejemplo, entender las bendiciones del Señor, literalmente, de una forma simple, nosotros podemos escuchar lo que nos dice el apóstol San Pablo, hablándonos en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, cuando nos dice el apóstol Pablo, pues lo que uno siembra, eso cosechará. Palabra de Dios. En este contexto podemos destacar que quien siembra en nosotros fruto de bendición y produce mucho fruto de bendiciones es el Señor. Entonces nosotros no nos podemos hacer la halagüeña esperanza que viviendo una vida de pecado, sembrando maldiciones tras maldiciones, odio, sed de venganza, murmurando, criticando, condenando, porque todo eso está simbolizado como las maldiciones que nosotros mismos nos construimos. Dios no maldice nuestras vidas, somos nosotros mismos que nos maldecimos a nosotros mismos cometiendo desobediencia contra los mandamientos de Dios. Y esta parte es muy importante entenderla. Lo que nosotros sembramos a lo largo de todo el ciclo de nuestra vida es exactamente lo que vamos a cosechar. Por ejemplo, si nos dedicamos a sembrar bendiciones, nosotros al final de nuestra vida no podemos esperar que vamos a cosechar maldiciones del Señor, porque el Señor no es así, el Señor no es hipócrita, el Señor no es indiferente, el Señor no miente, el Señor es veraz. El Señor nos dará bendiciones a la hora de nuestra muerte, porque todos vamos a morir. Y entonces, ¿cuál es el problema sobre el tema de la muerte? Que a veces hablamos de este tema y en lugar de las personas, muchas personas, alegrarse, a veces se llenan de tristeza. Quizá uno más que otro podría decir, ya viene este predicador o este facilitador de la palabra a hablar de algo que no debería de hablar. Si hay algo que nosotros deberíamos de hablar, es el tema de la muerte. Todos estamos llamados a prepararnos en esta vida para recibir desde ya las bendiciones del Señor, que el Señor quiere bendecir nuestra vida, y prepararnos para lo que es el mundo espiritual, el cual lo creemos desde la fe intangible que profesamos en nuestro Señor Jesucristo, que en este contexto es la cabeza en la cual nosotros alcanzamos la plenitud de todos los conocimientos. Todo lo que necesitamos lo alcanzamos de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios nos pondrá a la cabeza y no como cola.
así como nosotros lo podemos leer en esta lectura, y aquí le vamos a dar conclusión con esta lectura, esta enseñanza, que queremos sintetizar nuestras palabras para que vean este video, para que comencemos a sacar todo aquello que nos está llevando por un camino donde nosotros mismos somos los que nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. Dice el Señor en Deuteronomio capítulo 28, una vez más, versículo 13, Yahvé te pondrá a la cabeza y no a la cola, siempre estará encima y nunca debajo. Si escucha los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy guardándolos, dice el Señor, y poniéndolos en práctica. Palabra de Dios. Aquí tenemos la buena noticia, mis carísimos hermanos y hermanas. La primera parte es donde debe estar nuestro enfoque, en esta parte donde Dios nos asigna una tarea. Te pondré a la cabeza y no a la cola. Nosotros, la única cabeza que tenemos que reconocer es la de Cristo, que es nuestra luz y nuestra salvación, donde nosotros alcanzamos la plenitud, tal como nosotros lo leemos en Colosenses 2:9. Pablo nos confirma esta palabra, que en Él, en nuestro Señor Jesucristo, nosotros alcanzamos la plenitud. No es en otra parte, no es de otra manera. Y aún más, con el bautismo alcanzamos la fe y a la misma vez alcanzamos la fuerza de Dios, nos dice el apóstol San Pablo por allá en el verso 12. Y esto también representa una buena noticia, porque necesitamos el bautismo para ser cristianos. Necesitamos la fe, y con el bautismo alcanzamos la fe y alcanzamos las fuerzas de Dios para nosotros vencer en este combate que todos estamos llamados a ser vencedores con Cristo, que es la cabeza, y nos ha comisionado a nosotros también como cabeza, no como cola de la fuerza del mal. Y sin embargo, de conclusión, el enemigo nos odia y él va a procurar de separarnos de Cristo, romper en nosotros este proyecto que ya Cristo ha trazado para salvarnos, y él va a querer convertirse en esa cabeza para a la misma vez golpearnos a nosotros como cola y zarandearnos a todos y destruirnos, y al final barrernos como basura para los infiernos. Esos son los planes del enemigo y hay que denunciarlo. Por eso es que nosotros tenemos que ser celosos, cuidar como centinela todo lo que decimos, todo lo que proyectamos, porque todo Dios lo está viendo. Dios tiene ojos para ver, Dios no es ciego. Y si nosotros hacemos nuestra tarea, reconocemos que Dios nos ha asignado esta tarea, que nos ha colocado como cabeza, no como cola del mal, sino como cabeza pensante para alcanzar la salvación en Cristo. Mis carísimos hermanos, podemos estar tranquilos que nosotros, si lo hacemos de esta manera conforme al plan de Dios, no solo vamos a estar obedeciendo a los mandamientos y a las leyes de Dios, sino que nuestras vidas va a ser una vida de bendición para bendecir a muchas personas. Qué grande es nuestro Dios, solo Dios basta. Ánimo y muchas bendiciones.